En el último tramo del programa de la UNED en Radio 3, Sin Distancias, presentamos un nuevo espacio del proyecto de innovación docente, Jurisprudencia Constitucional para no juristas, que tiene como objetivo explicar de la forma más clara y rigurosa las sentencias más importantes del Tribunal Constitucional. Hoy está dedicada al análisis de una cuestión ciertamente controvertida y de gran actualidad, que de hecho ha generado uno de los pronunciamientos más relevantes y actuales del Tribunal Constitucional. Nos referimos a la polémica generada en la comunidad castellano-manchega con motivo de la reducción de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha, a propuesta del Grupo del Partido Popular que gobierna en la comunidad. Una restricción amparada en los propósitos de reducción del déficit de esta comunidad y que podría presentar problemas constitucionales no menores. Y para comentar estos problemas o posibles problemas constitucionales que se plantearon ante el Tribunal Constitucional y conocer el fallo del Alto Tribunal, se encuentra con nosotros Fernando Reviriego, profesor de Derecho Constitucional de la UNED. Bienvenido, Fernando, y gracias por acompañarnos. Buenos días, Charo, y encantado de estar otra vez aquí contigo. En realidad no ha sido en esta ocasión una sentencia, sino que han sido dos. De forma más concreta han sido las sentencias 197 del 2014 y 15 del 2015, que abordan las dos la misma cuestión. Han resuelto estas dos sentencias sendos recursos de inconstitucionalidad que se plantearon contra la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha primero y contra la reforma de la ley electoral después. ¿Qué hicieron estas dos reformas? Redujeron el número de diputados a elegir por la ciudadanía en las elecciones autonómicas. Aunque en el espacio de tiempo en que se dictaron ambos, diciembre de 2014, febrero de 2015, también hay que apuntar una tercera, que es la 214-2014. Aborda el mismo tema, un recurso contra una reforma de la ley electoral en esta comunidad, pero en este caso por lo contrario, por la ampliación del número de escaños. Una reforma que no ha entrado en vigor, porque entre medias se aprobó la ley y la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha que redujo el número de diputados. Y en este caso la importancia de la sentencia es ninguna porque se declaró extinguido por pérdida sobrevenida del objeto el recurso de inconstitucionalidad, pero nos va a permitir apuntar algunas ideas a lo largo de la exposición. ¿Cuál es la importancia de estas sentencias que recurrían la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha y la ley electoral? Pues estas tres sentencias muy recientes van del periodo de diciembre de 2014 a febrero de 2015, un periodo muy breve, nos acercan al sistema electoral, un elemento fundamental del Estado democrático. Y para situar la importancia de las sentencias habría que partir de tres artículos de la Constitución. El artículo 23, el artículo 148 y el artículo 152. O mejor dicho, de cuatro, porque realmente no podemos olvidar el artículo 1 de la Constitución y la configuración del pluralismo político como valor superior de nuestro ordenamiento. Artículo 23, los ciudadanos tienen el derecho a participar en los asuntos públicos de forma directa o mediante representantes elegidos a través de elecciones periódicas. Las vamos a tener ahora en mayo próximo en municipios, en comunidades autónomas. El artículo 148 de la Constitución, que establecía que las comunidades autónomas que se crearan podían asumir competencias en la organización de sus instituciones de autogobierno. Y en el marco de esas competencias, de esas instituciones, asambleas legislativas, parlamentos, cortes, el nombre que reciba, elegidas por sufragio universal mediante representación proporcional y que aseguren la representación de las diversas zonas del territorio. Entonces, ya con estos 3-4 artículos tenemos las primeras pinceladas para abordar la importancia de estas sentencias y de este supuesto. Vamos a ir al caso concreto. Castilla-La Mancha aprobó su Estatuto de Autonomía en el año 1982. La Ley Orgánica 4/1982. Todos los estatutos de autonomía son leyes orgánicas y ha sido reformada en diferentes ocasiones. En el marco de ese estatuto, de esa norma fundamental, se establece una horquilla de diputados a elegir y que van a conformar sus cortes. Y en aquel momento, en 1982, se establece que sean entre 40 y 50 los diputados que integren el Parlamento, las Cortes de Castilla-La Mancha. ¿Y por qué 40 o 50? Pues el Estatuto lo que hace es fijar la horquilla. El Estatuto fija un marco, un cuadro general, pero es la ley electoral que desarrolla el Estatuto en ese específico punto la que lo debe concretar. En el ámbito nacional sucede lo mismo. La Constitución dice
se elegirán entre 300 y 400 diputados, pero es la ley electoral, la ley orgánica del régimen electoral, que es del año 85, la que lo fijó en 350. Si quisiéramos bajar de 300 diputados en el Congreso, habría que reformar la Constitución. Si quisiéramos subir de 400, habría que reformar la Constitución. Pero para establecer ese marco entre 300 y 400 se puede hacer por ley electoral. Lo mismo ocurre en Castilla-La Mancha. Para bajar de 40, para subir de 50, habría que haber reformado el Estatuto de Castilla-La Mancha, como así se ha hecho, pero para marcarlo entre 40 y 50 lo hace la ley electoral. Nos ha dicho que se ha reformado el Estatuto en este punto en Castilla-La Mancha en otra ocasión. Sí, así es. En el año 97, con un gobierno socialista, se elevó la horquilla, que hemos dicho que era de 40 a 50, que fijaba el Estatuto, a 47 a 59. Es decir, se subía el mínimo en 7, se subía el máximo en 9. En 2014, unos cuantos años después, el gobierno del Partido Popular baja la horquilla a 25-35, aunque también 2 años antes, la tercera sentencia de la que hablaba al principio, que al final no se ha aplicado esa reforma, lo había elevado. Y aquí lo importante, aparte de la horquilla, es dónde queda fijado concretamente el número. Eso lo hace la ley electoral. La ley electoral de Castilla-La Mancha es del año 86 y lo mismo que el Estatuto ha sido reformado en diferentes ocasiones. Inicialmente los diputados fueron 47. Dentro de esa horquilla que decíamos, 40-50, se estableció 47. El Estatuto permitía 50 y casi llegó al máximo. En 2007 se subió a 49 porque se había aprobado esa reforma del Estatuto que permitía subirlo hasta 59, pero se dejó en 49. En 2012, ya con el cambio de gobierno, se subió a 53 y sin solución de continuidad, 2 años después y sin haber sido aplicada esa reforma, se bajó a 33. Es decir, 53 a 33, 20 escaños de diferencia o 16 si tenemos en cuenta lo que se había elegido en las anteriores elecciones. ¿Y en qué contexto se han hecho estas reformas? Pues la de 2007, la que decíamos que hizo el gobierno socialista, lo elevó de 47 a 49 y el incremento de la población en una provincia se consideró que era la razón de haber elevado ese número de escaños. Mayor población, mayor número de escaños para reflejar mayor proporcionalidad. Pero en esta reforma discrepaban Partido Socialista y Partido Popular, que son los 2 únicos partidos con representación en la Cámara en la actualidad. No hubo acuerdo entre los 2 partidos. El Grupo Popular entonces acusaba al gobierno socialista de aprobar una reforma a su medida de 47 diputados que componían la Cámara. 24 los del Grupo Socialista votaron a favor, 23 los del Partido Popular lo hacían en contra. Se acusó de que se hacía con la intención de favorecer los intereses del entonces partido en el gobierno. ¿Por qué? Porque una sola provincia, luego lo veremos, tenía asignado un número de diputados impar y era cuestión importante. Luego lo vamos a destacar. La aprobada con posterioridad con la mayoría del Partido Popular es el mismo esquema. Grupo Popular apoya la reforma, los diputados del Partido Popular, los diputados del Partido Socialista se manifiestan en contra diciendo que no se puede aprobar en solitario esa reforma y la acusación similar que se hacía antes. Las 2 sin consenso, que sería la idea fundamental. ¿Y añade algo la crisis económica de los últimos años en este sentido el que se quiera cambiar? Porque en principio era uno de los objetivos, ¿no? Sí, esa es la razón que se apunta en la exposición de motivos. La legislatura 2011-2015 pues es plena crisis económica en nuestro país. Las elecciones de 2011 dieron la mayoría absoluta al Partido Popular en las Cortes de Castilla-La Mancha, accedió al gobierno, cambia el color del gobierno, que no había cambiado nunca hasta entonces, desde las primeras elecciones autonómicas, que son del año 83. Hasta 2011 venía gobernando José María Barreda, que lo había hecho durante 7 años, y antes de eso, durante 20-21 años, lo había hecho José Bono. Entonces, el cambio de gobierno trajo consigo múltiples cambios, y todo ello dentro de esa crisis económica que haces referencia, que es motivo o excusa, según el color con el que se mire esa reforma. No fue la única. Se suprimió el Defensor del Pueblo Autonómico en 2011, se suprimió el Consejo Económico y Social en 2011, se suprimió la Sindicatura de Cuentas en 2014, el número de altos cargos se redujo hasta la mitad y dentro de este ámbito de reformas, dentro de este periodo de crisis, se produce también esta reforma. Cualquiera de estas cuestiones nos daría para un programa sin duda, pero en lo que hace referencia a la reducción del número de parlamentarios, de diputados, ¿cómo se concretó la última reforma?
Pues la última reforma nos hizo pasar de 49 diputados a 33, 16 diputados, por tanto. Se reduce la Asamblea en un tercio. Pero atención, porque ya hemos dicho que en esta misma legislatura, 2011-2015, un mismo gobierno hace dos reformas en un sentido y en otro. En un primer momento se ha incrementado la población y se considera que es necesario dotar de un mayor número de diputados en la Asamblea, y en un segundo momento, por la crisis, se reduce, es decir, se incrementó de 49 a 53 y luego se reduce a 33. Se suman 4 diputados, pero sin tiempo a su aplicación en esa reforma de 2012, porque las elecciones son ahora, en 2015, en mayo, finales de mayo de 2015, con lo que esa reforma de ampliación no se aplicó. Pero el mismo gobierno hace una cosa y lo contrario, cuando menos parece curioso. Y en los dos casos se hace sin la participación del otro partido, sin consenso. Pues si le parece bien, vamos a ver cuál es el resultado de estos recursos de inconstitucionalidad y qué es lo que ha resuelto o cómo se plantea ante el Tribunal Constitucional. Pues la primera de las sentencias que decíamos, que es de diciembre, la 197-2014, ahí esta es la que abordó, es la reforma del Estatuto. La segunda es la que aborda la reforma de la ley electoral. Pero bueno... porque primero había que reformar el Estatuto, justamente, ¿no? Primero había que modificar la horquilla de cambio para poder luego concretar en esa horquilla qué número concreto de diputados se iba a hacer. Entonces, esa primera sentencia aborda la reforma del Estatuto y tiene como causa un recurso de inconstitucionalidad que plantean 50 senadores del Grupo Parlamentario Socialista contra esa reforma, que ha sido apoyada por solo los diputados del Partido Popular en Castilla-La Mancha. Rebaja el número mínimo de diputados y máximo, rebaja la horquilla esa reforma, y contra eso se plantea. Hasta ese momento era 47-59, estaba fijado en 49, se reduce. Y la segunda de las sentencias, que es ya de 2015, más reciente, o tercera por orden cronológica, si tenemos en cuenta la otra a la que hemos hecho referencia, va contra la reforma de la ley electoral. Pero los argumentos son los mismos. Es decir, la reducción de ese número de escaños va a afectar a la proporcionalidad, aparte de otros muchos elementos. Y en los dos recursos son prácticamente idénticos en las argumentaciones. No son exactamente los mismos, pero al 90% coincidentes. ¿Y cómo son entonces esos recursos? Pues el primero de los recursos es la previsión de la reforma estatutaria, que reduce la horquilla mínima a 25, la horquilla máxima a 35. ¿Qué argumenta ese recurso? Pues muchos elementos. En primer lugar, una cuestión en la que no puede entrar el Tribunal Constitucional, que no es su cometido, es si hay o no un motivo oculto en esa reforma. Si se quiere o no influir en el sistema electoral. Si el gobierno, al plantear esta reforma, al modificar este estatuto, lo que quiere hacer es crearse un escenario más propicio para los resultados electorales. Ahí no puede entrar en intenciones el Tribunal Constitucional. También aborda el recurso que si se vacía los principios de pluralismo, de funcionamiento democrático, porque se establece una suerte de elevadísima barrera electoral. Cierto y no cierto, porque no se modifica la barrera electoral. La barrera electoral es otra cosa, pero lo cierto es que al reducir el número de escaños en una circunscripción, en este caso en las 5 provincias de Castilla-La Mancha, lo que se hace es que para conseguir un escaño en esa circunscripción se tenga que conseguir un porcentaje de votos altísimo. Pero eso es en la práctica. En la teoría la barrera electoral no se toca. Proporcionalidad, por tanto, menor proporcionalidad, pero el menor número de escaños se combina con que hay 5 circunscripciones, que eso hace también subir de alguna forma esa barrera electoral fáctica. Se alega también el artículo 23, que es el que hemos apuntado al inicio de la exposición, la dificultad en el acceso a la igualdad, a los cargos públicos y otra serie de elementos que por falta de tiempo no entraremos en ello. Entonces, con estas sentencias, ¿de qué hablamos en realidad? Pues en estas sentencias, estos recursos. Sí, en estos recursos que dan lugar a estas sentencias nos vamos a mover en dos planos. Uno que no vamos a entrar, que es el político, nosotros no nos corresponde entrar en esa valoración, y otro que es el jurídico. En el político lo que se asiste es a una absoluta discrepancia, una falta de consenso entre los dos principales partidos nacionales, que son únicos en el caso de Castilla-La Mancha, ya lo hemos apuntado antes, en esta legislatura en la que se produce el conflicto, 2011-2015, solo estos dos partidos están representados y tienen posturas absolutamente contrarias. Un tema electoral que es el que es absolutamente de cajón, que tendría que hacerse con el máximo consenso posible, solo cuenta con el apoyo en el gobierno, pero atención, ya lo hemos dicho antes, quien ahora se quejaba de esta reforma, anteriormente también había hecho otra reforma
contra el criterio del otro partido. Es decir, consenso ni ahora ni antes. Entonces, ese plano político nosotros no nos corresponde entrar, y en el plano jurídico es el único que podríamos entrar. Y aquí lo que vamos a abordar esencialmente es la idea de proporcionalidad. Pues hablemos de proporcionalidad. ¿Se refiere al dibujo, representación de la Cámara, de la mayoría social existente fuera? Pues exactamente. Cuando hablamos de proporcionalidad, de un sistema proporcional, lo que queremos reflejar es precisamente eso. A la hora de traducir votos a escaños hay muchas fórmulas electorales, mayoritarias, proporcionales. La mayoritaria es muy típica pues, del ámbito anglosajón, que tiene algunas virtudes que a nosotros a veces miramos con envidia, la cercanía del representante, el poder conocer a quién te representa. Nosotros, si nos preguntan quiénes son a quiénes hemos elegido en la circunscripción en la que hemos votado, bien en la comunidad, bien en Cortes Generales, nos podemos saber 3, 4 nombres, pero realmente no sabemos quiénes son. A todos los que hemos votado, ¿no? Yo al menos ni un 5 o un 10%. Entonces, los sistemas mayoritarios típicos del mundo anglosajón pues favorecen esa cercanía. Hay distritos uninominales muchas veces que eso permite la cercanía elector-representante. Y eso hace a veces que el propio representante discrepe. Lo vemos muchas veces en las votaciones en algunos países que se separan del grupo parlamentario a la hora de la elección. Pero esas divisiones, esa libertad del parlamentario aquí no lo tenemos. Aquí los partidos nos funcionan como bloque. Hace poco, pues leyendo un cómic de Asterix, de Obelix, con mi hijo pequeño, en una de las viñetas se veía a los romanos avanzar en formación de tortuga, testudine formate, pues era la orden que le daba el centurión, me parece, para protegerse de los malvados galos, y una formación en la que están todos los soldados están protegidos por todas las esquinas, se mueven en movimiento, en un solo bloque, y esa, a mi juicio, pues podía ser una imagen para reflejar lo que son las votaciones parlamentarias, en donde Testudine Informate es el portavoz del grupo parlamentario, el que levanta un dedo, 2 dedos, para indicar si hay que votar sí, no o la abstención, todo en bloque. Pero bueno, más allá de Asterix, de Obelix, y volviendo al criterio de la proporcionalidad, en los debates constituyentes, cuando se abordaron estas cuestiones, el sistema mayoritario se veía con bastante desconfianza, prácticamente por todos los partidos políticos, y quizá era un poco el recuerdo del sistema mayoritario durante la Restauración, fue un baluarte sólido pues, del caciquismo, del dirigismo. Cómo no recordar el célebre artículo 29 de la Ley Maura, una frase que se suele aplicar muchas veces y no se sabe de dónde viene. Esto es por el artículo 29, una de las frases muy citadas, y a veces las personas, cuando se dicen, cambian el artículo, pero es el artículo 29. En los distritos, decía ese artículo 29, donde no son proclamados candidatos en mayor número de los llamados a ser elegidos, pues la proclamación de los candidatos equivale a su elección y le releva de la necesidad de someterse a ella. Entonces, fue a finales del sistema canovista donde la doctrina iuspublicista lo que quiere hacer es optar por un cambio, adoptar un sistema de representación proporcional para acabar con impurezas del sufragio, feudos caciquiles, elecciones que no eran sino farsas, y eso en parte quizá se trasladó a la mente de los constituyentes que optan por este sistema proporcional. Ojo, en el Senado no se hizo así, pero eso es otra cuestión. En el Senado es un sistema mayoritario, corregido, pero en diputados, las elecciones autonómicas, se establece el sistema proporcional. La ley electoral, desde luego, es un tema que siempre está en boca, sobre todo de los partidos políticos, por el tema de la proporcionalidad, ¿no? De que es fundamental la representación que luego vayan a tener. Y eso muchas veces se debate al hilo de partidos, terceras fuerzas con representación a nivel nacional, por ejemplo, pues Izquierda Unida, que durante mucho tiempo, pero luego pues ha entrado UPyD, Ciudadanos a nivel nacional, que no consiguen esa representación frente a Partido Popular, Partido Socialista, que obtienen una sobrerepresentación con respecto a los votos que obtienen en las elecciones. Y a lo largo de estos años ha habido alguna resolución del Tribunal Constitucional en esta materia que haya abordado estas cuestiones de la proporcionalidad que analizan ahora en estas sentencias. Pues así es, porque ya en épocas tempranas el Tribunal Constitucional, una de sus primeras sentencias, va a conectar el sistema electoral de representación proporcional con uno de los 4 valores superiores de nuestro ordenamiento, el artículo 1 que decíamos antes, el pluralismo político. Y lo hizo señalando que la representación proporcional lo que persigue es atribuir a cada partido, a cada grupo de opinión, el número de mandatos
relacionado más o menos, en la medida de lo posible, con su fuerza numérica. Cualesquiera que sean esas modalidades concretas, la idea fundamental es asegurar a cada partido político o grupo de opinión una representación. No matemática, porque es imposible, tendríamos que tener una cámara exactamente igual al número de electores, pero sensiblemente ajustada a la importancia real. Y eso lo hace una sentencia pues muy temprana, en el año 81, la sentencia 481. En todo caso, más allá de esto, lo cierto es que se combina esa fórmula, esa representación proporcional con, y una muy concreta, de la que luego abordaremos, con circunscripciones pequeñas, puede terminar acercándolo, en la práctica así lo hace, a sistemas mayoritarios a nivel nacional. La proporcionalidad solo se manifiesta en circunscripciones de tamaño grande, Madrid, Barcelona, pero ¿qué proporcionalidad puede tenerse, por ejemplo, en una circunscripción como Soria, que suele elegir 2 diputados, como Ceuta o como Melilla, que elige solo un diputado? ¿Qué proporcionalidad existe ahí? Pero algo similar se puede decir de circunscripciones que tienen pues número muy pequeño de escaños, 3 escaños, son muchas provincias, hay como 7 o así que en la actualidad han elegido, en las últimas elecciones generales de 2011, eligieron 3 escaños. Y lo mismo ocurre a nivel autonómico, que es lo que estamos abordando aquí. En el caso detrás de esta sentencia es un número de diputados en estas 5 provincias muy pequeños: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara, Toledo. ¿Y las fórmulas proporcionales son siempre las mismas? No, existen diferentes tipos. Nuestro texto constitucional no se decanta aquí por ninguna, ¿no? Fue la ley electoral, la ley del año 85, la que establece el sistema D'Hondt. Y es una fórmula que se inventó en el siglo XIX, lo inventó un matemático belga. En realidad no era matemático, era aficionado a las matemáticas, era profesor de Derecho Civil, y el ministro de Justicia le encargó elaborar un borrador de ley electoral, hizo ese boceto de fórmula, ha tenido bastante fortuna y en muchos países se sigue. Hay muchísimos, algunos se conciben solo en abstracto, otros en la práctica. Hay países que han modificado las fórmulas a lo largo de los tiempos. La fórmula D'Hondt se combina, en nuestro caso, con barreras electorales de pequeño porcentaje. ¿Y cómo funciona esto? Pues celebradas unas elecciones generales, se ordenan de mayor a medida en una columna los votos que ha obtenido cada partido político y se va dividiendo ese número que ha obtenido por 1, 2, 3, 4, 5, número creciente, hasta el número de escaños a elegir. ¿Y qué se hace? Pues si en una circunscripción se eligen 5 escaños, 10 escaños, se escogen los cocientes más altos, y eso es lo que nos permite obtener la traducción de votos a escaños a través de esta fórmula. Esta fórmula está un tanto demonizada, ¿no? Uh-huh. Porque precisamente se dice que beneficia a los grandes partidos y perjudica a los restantes. ¿Es así realmente? Es así y no es así exactamente, porque cierto es que el resultado global beneficia, pero no solo por la fórmula D'Hondt, sino por la combinación de factores y especialmente el pequeño tamaño de las circunscripciones. Caso concreto, caso a abordar: 33 diputados en Castilla-La Mancha. 33 de los que 15... poco menos de la mitad, se reparten entre las 5 provincias. Es decir, todas van a tener 3 diputados como mínimo, pero luego hay otras 18 que van a ir por criterio poblacional, o sea que vamos a tener circunscripciones de 5 o 7. Entonces es la fórmula unida a esa reducción lo que va a provocar ese resultado del que comentabas. Señalaba antes que cada provincia con la reforma tiene un mínimo de 3 diputados, que se reparten 15 entre las 5 provincias, pero luego 18 por población. ¿Cuál es el sentido de esa diferencia? ¿Por qué no se hace todo en función de la población? Pues antes hablábamos de un artículo de la Constitución, es un tema fundamental y es parte de lo que estamos hablando. La representación proporcional. La Constitución nos hablaba de asambleas elegidas en función de criterios de representación proporcional, pero añade también la representación de las diversas zonas del territorio. Hay que combinar ambos factores. Y eso es una consecuencia que va al valor del voto. Es una reflexión que muchas veces se hace de cuánto cuesta un escaño, cuántos votos son necesarios. A nivel nacional, pues lo tenemos claro, no es lo mismo tener un diputado en un lugar que en otro. Ceuta y Melilla es un diputado, pues allí con 20.000 y a veces menos, 17, creo que en 17.000. En una de las últimas elecciones se consigue el escaño en liza. Pero, por ejemplo, en las últimas elecciones en Castilla-La Mancha hubo partidos que con más de 60.000 votos en el conjunto pues no obtuvieron ninguna representación. Se tiene en cuenta, por tanto, la población, pero se quiere representar los territorios. A nivel nacional, eso prima comunidades multiprovinciales en el Congreso, por ejemplo. Madrid, por ejemplo, tiene un hándicap frente a comunidades multiprovinciales como Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León, Cataluña. No obstante, en el caso de las comunidades, que es lo que estamos viendo ahora,
hay proporcionalidad como criterio general y esa representación de territorios, 5 en el caso de Castilla-La Mancha. ¿Y se sigue este criterio en este caso concreto de Castilla-La Mancha? Pues esa proporcionalidad parece compleja obtenerla, porque tenemos 33 diputados, el 15 como criterio fijo y 18 por poblacional. Antes 49, 16 más o 53 si cogíamos esa reforma que nunca se aplicó. Pues el decreto de convocatoria de elecciones que se ha publicado a finales de marzo, el 31 de marzo, en el Boletín Oficial del Estado, que aplica el censo de 1 de enero de 2015, establece el siguiente reparto. A Toledo se le dan 9 escaños, es la provincia más poblada. Ciudad Real 8, Albacete 6, Cuenca 5 y Guadalajara 5. Toledo, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara pierden unos 3 escaños y Albacete es la más damnificada, pierde casi el 40% de la representación, pierde 4 diputados frente a los que tenían las elecciones de 2011. Parecen cifras muy bajas. ¿Cómo son comparativamente con otras comunidades autónomas? Ciertamente muy bajas, porque el número de escaños a elegir en una circunscripción se viene a denominar magnitud. Y la magnitud, si atendemos a otras comunidades, a otras circunscripciones, es el más bajo. La isla de La Gomera, por ejemplo, en las próximas elecciones, con 21.000 habitantes, tiene 4 escaños, casi lo mismo que Cuenca y Guadalajara. Una tiene 219.000 y otra 256.000. La proporción es 10-1. Cáceres, con población similar, un poco superior a Albacete, son 29 escaños por 5 Albacete. Es una proporción de 6-1, bajísima, por tanto. Llegamos ya entonces al criterio definitivo del Tribunal Constitucional en las sentencias de las que nos está mencionando. ¿Cuál ha sido? Pues tanto en una como en otra, la primera, la que fija la horquilla entre 25 y 35, como que la concreta, el tribunal ha entendido, ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad. El tribunal no entra en esa presunta intencionalidad de la reforma. El recurso decía que era una reforma que no era sincera y el TC explica lógicamente que en ello no puede entrar. Rebate los argumentos del recurso y el que establece la proporcionalidad dice que lógicamente toda reducción del número de representantes no va a favorecer la mayor proporcionalidad del sistema electoral, pero que no es el único factor a que tener en cuenta, que también hay que tener en cuenta el número de candidaturas, el grado de mayor o menor concentración, la dispersión del sufragio, y que no le va a corresponder enjuiciar eso, ese grado incierto de esa proporcionalidad. Considera, por tanto, que no se ha visto conculcada ni la proporcionalidad ni el pluralismo político como valor superior, ni la norma que enjuicia el acceso a los cargos públicos. Otra cosa es que realmente se haya producido una reducción drástica del número de diputados y en realidad la proporcionalidad queda muy diluida. Y pues hace no mucho tiempo se desató también otra polémica relacionada ya no solamente con la reducción, sino con los salarios de los diputados castellano-manchegos, ¿no? Se pueden conectar ambas reformas. En esa misma legislatura se ha reformado también la reducción del número de parlamentarios que estamos viendo, pero también el reglamento de las Cortes y el sistema de la remuneración. Ya no es un sueldo al uso como se establecía, sino que es un sistema de remuneración por indemnizaciones y dietas. También se recurrió, también fue desestimada y también es una sentencia, no tiene la importancia de las que hemos estado viendo en esta sesión, pero que también tiene cierto interés. Y ya para concluir, profesor Reviriego, una recapitulación de lo que estamos aquí. Muy rápidamente, el tribunal en estas dos sentencias, la 197 del 14 y la 15 de 2015, aborda esta complejísima cuestión y nos plantea elementos fundamentales del sistema democrático, del pluralismo, de la proporcionalidad, que es el elemento que queríamos destacar en esta grabación. Pero estos recursos se declaran que son constitucionales o inconstitucionales. Se desestiman los recursos, se entiende, son constitucionales estas dos reformas. Pues aquí damos por finalizado el tiempo que hemos dedicado hoy a la jurisprudencia constitucional para no juristas. El comentario que nos ha ofrecido el profesor de Derecho Constitucional de la UNED, Fernando Reviriego, de estas sentencias recientes del Tribunal Constitucional, nos ha permitido acercarnos y analizar un elemento fundamental en un Estado democrático, el sistema electoral. Profesor Reviriego, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha dedicado y nos vemos en otra ocasión. Muchas gracias, Charo.